La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pedro Moctezuma Barragán es integrante de la organización Agua para Todos, nos acompaña vía telefónica. Pedro, buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días, muchos saludos. Bien, pues para que comparta su análisis de estos decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto para levantar la veda de explotación en el 39% de las cuencas del país y esta polémica que se ha generado si estos decretos privatizan o no la explotación del agua. Mire, efectivamente estamos en un proceso que abre las puertas a la privatización desde la propia discusión del Tratado de Libre Comercio hace ya en 92. Los Estados Unidos presionaron a México para abrir un sistema único de concesiones y poner las aguas nacionales en el mercado. Con agua entonces ha estado propiciando que el agua, en lugar de ser un bien común, se convierta en un objeto de lucro y sea utilizado por grandes corporaciones para negocios de espaldas al medio ambiente y de espaldas a las comunidades. Los decretos son parte de una serie de medidas que afectan a la población en ese sentido privatizador. Cabe decir que es lamentable que no se cumpla con el mandato constitucional para tener una ley general de aguas que desde el 2013 está pendiente. En la medida en que no se cuenta con un marco legal que proteja los ecosistemas, que dote de agua de calidad para todos de manera equitativa y sustentable, y además, como dice el artículo 4 constitucional, con participación ciudadana, se está dando la vuelta a esta obligación a través de medidas como la autorización de lineamientos para el fracking del 30 de agosto de 2017 o el mismo recorte de 72% del presupuesto para infraestructura de agua potable y saneamiento que sufrió todos los municipios del país en 2017. Los decretos suprimen una cantidad histórica de cuencas, suprimen la veda y a cambio de esto se crean reservas de agua que cubren una superficie mucho menor de la superficie protegida. Ahora, Pedro, ¿qué lectura le podemos dar al hecho de que la World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, dio su aval a los decretos y corroboró la no privatización? Hay que tomar nota de que la World Wildlife Fund ha estado distanciándose de esta medida. No estuvieron en la conferencia de prensa con Ramírez de la Parra de la semana pasada y están revisando su posición en la medida en que efectivamente realizaron estudios, pero tuvieron una posición basada en actividades fragmentarias. No se les pasó toda la película y el gobierno ha estado buscando cobijarse en la World Wildlife Fund para una responsabilidad que es enteramente de Enrique Peña Nieto. Estos decretos son una facultad presidencial. Sin embargo, también tienen serios problemas de técnica legal, en la medida en que las vedas y las reservas son instrumentos diferentes y cada uno de los decretos tuvo que haber seguido procedimientos para suprimir la veda
que no se han cumplido. Lo mismo tuvieron que haberse realizado pasos para crear las reservas, incluyendo la consulta a los consejos de cuenca, cosa que se hizo de una manera sumamente superficial y sin cumplir con todos los pasos reglamentados. Y es de llamar la atención que si bien la WWF mencionó que no hay tal privatización, también mencionó que del volumen total de esas casi 300 cuencas, 70% se destinará al medio ambiente, 29% a actividades productivas de los sectores de explotación de hidrocarburos, desarrollos turísticos e inmobiliarios, de actividades mineras y de generación eléctrica, y solo el 1% al abastecimiento urbano, es decir, al consumo humano. ¿Qué podemos interpretar de ahí, Pedro? Mira, está jugado mucho con los números y dentro de cada uno de los decretos hay una proporción para el uso público urbano, que además con agua generalmente permite que se desvíe hacia usos industriales, hacia usos extractivos, hacia grandes desarrollos de inmobiliarios, por ejemplo. Tenemos entonces que analizar muy a fondo cada uno de los decretos en cada una de las cuencas. El gobierno quiso que estos decretos pasaran de noche, anunciarlos el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue un truco anunciarlos a 5 meses del fin de sexenio, pues realmente es inadecuado, cuando tendría que haberse estado trabajando en el marco legal de conjunto, sobre todo ahora que está desmontándose ya el Tratado de Libre Comercio y se requiere una Ley General de Aguas que sustituya la obsoleta Ley de Aguas Nacionales. En todo el país hay despojo en relación a las comunidades y este decreto lo acentúa. Alrededor de 30,000 comunidades están viendo extinguidos sus derechos al agua, porque con agua hizo que tramitaran concesiones sin aclararles que estas serán caducables en 20 años. Y por lo tanto, esta supresión de la veda deja a las comunidades sin agua y pone el agua en la ventanilla del mercado al mejor postor. Tenemos también el problema de la destrucción ambiental, que no ha sido cuidado por la máxima autoridad del agua, minería tóxica, fracking, sobreexplotación de los acuíferos, como pasa en la laguna. Uh-huh. Es importante esto que usted menciona, Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la organización Agua para Todos, porque bueno, además de el hecho de, como lo dice el propio Alejandro Calvillo y como lo dicen organismos ambientalistas, no se está respetando el derecho constitucional al agua de todos los mexicanos. Hay otro factor también que no se ha analizado a fondo y que es el del impacto en los ecosistemas que tendrá el hecho de que casi la tercera parte de todos estos recursos se van a utilizar precisamente para actividades productivas extractivas, mineras, también para generación de energía eléctrica. Entonces, hay que poner el punto en ese aspecto, el hecho de advertir de cuáles podrían ser esas consecuencias, Pedro. Efectivamente. Y cabe decir que estos 10 decretos son parte de una camada que comenzó ya en el 2014 de supresión de vedas. En algunos casos se han dado situaciones lamentables, como en el San Pedro Mezquital, donde se asignaron 2,000 millones de metros cúbicos a generación eléctrica en el más importante río libre del país. Tenemos también un problema con los decretos, y es de que respetan concesiones irregulares que se dieron en las zonas decretadas
Este es el caso de las aguas de Monterrey 6, 15 metros cúbicos por segundo del río Pánuco, que están pensadas para el fracking. Exacto. Bueno, y aquí en Coahuila, buenos días, don Muy Pedro, días. le saluda Marcela Pámanes, y bueno, su extenso currículum, la verdad es que lo hace una autoridad en la materia. Usted recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Estatal de Medio Ambiente del Estado de México, y ha estado pues incidiendo fuertemente en el tema. Y yo le quiero preguntar, bueno, a propósito del fracking, aquí en Coahuila estamos un poco temerosos, se han venido presentando inclusive algunos movimientos telúricos, que hay gente que dice que pudiera ser adjudicable a la posibilidad de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, y que con el fracking pudiéramos correr más riesgos. ¿Hay algún indicio que corrobore esta expectativa? Sí, está demostrado que el fracking genera sismicidad en la medida en que al inyectar estos enormes volúmenes de agua de 9 a 29 millones de litros por pozo, para romper la estructura rocosa de los acuíferos, se rompe el equilibrio en el suelo, y efectivamente es un dato que se ha venido registrando en distintos países. Uh-huh. Ahora, permítame preguntarle, ¿cómo se otorgarían estas concesiones? Porque creo que a lo mejor ahí es donde tendríamos que estar, si es que esto sigue adelante, poniendo la atención minuciosa, porque se estaría viendo entonces realmente las intenciones, por más de que le quieran adjudicar a la WWF que pues las declaraciones como que las reservas de agua son un instrumento diseñado para proteger el caudal ecológico y que no representan de ninguna manera la privatización del recurso. Eso quedó asentado en su página. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para las concesiones? ¿Cómo viene siendo hasta el día de hoy? Sí, desde el 7 de junio está abierta ya la posesión de concesionar esas aguas nacionales. Son miles de millones de metros cúbicos, y sería precisamente a través del sistema de concesiones, o también a través de los estados, en la medida en que los decretos le dan asignaciones a los organismos operadores de agua potable y saneamiento, que controlan en todo el país los gobernadores. Afortunadamente, con agua se ha puesto a la defensiva gracias a esta gran ola de indignación, y nosotros sostenemos que hay que trabajar por esta nueva Ley General de Aguas. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida está proponiendo una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Uh-huh. En esta iniciativa ciudadana se está llamando a crear Contralorías Ciudadanas Autónomas del Agua. Ya se creó la de la Ciudad de México el 15 de marzo, y desde la ciudadanía hay que estar vigilantes que efectivamente se cumpla con esta declaración de Ramírez de la Parra de que no se van a dar concesiones. Ajá. Y esto implica entonces mucha vigilancia de la ciudadanía. ¿Y el rumbo del tema dependerá de el domingo 1 de julio? Es decir, ¿del resultado electoral? Pues sí, efectivamente, en la medida en que estos decretos son obra del Ejecutivo, son reversibles. La presión ciudadana podría ser que Enrique Peña Nieto los revirtiera. Pero si no es así, es importante que seamos conscientes de la necesidad de una presidencia el 1 de diciembre de un nuevo régimen que respete el derecho humano al agua y que esté sensible a los temas de soberanía alimentaria y de defensa de nuestra calidad de agua, que en 25% del país se presenta ya graves problemas. Uh-huh. Pero ¿hay algún proyecto de los que ya están ahí en la boleta que garantice esto? Mire, no tenemos garantías en la medida en que lamentablemente el tema del agua estuvo fuera
de la discusión, incluso en el debate del 12 de junio sobre medio ambiente, el tema se dejó de lado. Y por eso este es un tema ciudadano, aunque efectivamente sí, hay candidatos que todavía están en esta lógica de quedar bien con los Estados Unidos y con los mercados, y hay otros candidatos que se han manifestado con más voluntad de cambio, pero bueno, eso lo dejamos al análisis de cada uno de los electores. Sí llamamos a votar y a no bajar la guardia, seguir muy atentos qué tipo de actividades desde la ciudadanía van a construir este nuevo gobierno del agua. Necesitamos un buen gobierno que tome en cuenta la participación desde las cuencas, desde los municipios, de toda la población. Muy bien, Pedro Moctezuma Barragán, integrante de la organización Agua para Todos, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Muchos saludos y fue un honor platicar con ustedes. Al contrario, gracias. Buenos días.